Sabrina Henry Knight, quien es especialista del Centro de Investigación de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, realmente es un placer estar aquí con ustedes y con los televidentes también. Claro que sí, como no, siempre es un placer recibirla. Recuerdo la entrevista anterior que le hacía aquí desde la casa anterior y me encantó realmente el diálogo con usted, y los amigos televidentes pues con certeza agradecerán nuevamente su presencia. Kesia ha dedicado gran parte de sus estudios al cimarronaje. ¿Cuál sería la importancia que usted le concede para la historia de Cuba? Bueno, realmente la historia de Cuba tiene sus inicios, sabemos, fundamentalmente a partir de la colonización, sobre todo del documento de la capitulación de Santa Fe y de la fundación de las primeras villas. Siempre se dice, se habla, se fundamenta, se reitera de la presencia aborigen antes de la llegada de los conquistadores. Y luego, pues, la llegada de los esclavizados provenientes de África. Pero como el tema es del cimarronaje, me gustaría apuntar que tiene una importancia múltiple, incluso desde el mismo término, porque es un término que surge justamente en esta parte del mundo occidental. Es decir, que en la parte europea, el antiguo, como se dice, el viejo mundo, desconocía este término. Este término se cuaja, pues justamente en el mundo occidental. Y es precisamente con la huida de los animales domésticos y adaptan este concepto primeramente al aborigen, que en las crónicas aparece como indio, pero sabemos que es el aborigen propio, el americano, que ellos lo consideraron indios. Entonces, en la fuga del aborigen, pues conceptualizaron como cimarrón, la fuga del aborigen. Ahora, con la esclavización africana, el término toma una connotación mayor, porque la huida y la resistencia pues tiene una profundización y toda una, podríamos decir, una violencia superior. Entonces, esta es la primera de las importancias que veo desde el punto de vista del léxico, del idioma. Ahora, si bien tenemos un padre de la patria, que es Carlos Manuel de Céspedes, y tenemos una madre de la patria, que es Mariana Grajales Cuello, yo veo en los cimarrones como los abuelos de la independencia, porque fueron los primeros que, con esa frontera porosa de la muerte, arriesgaron su vida en busca de una libertad, huyendo de esa esclavización. Hay varios tipos de cimarronaje. En primer lugar está el cimarronaje rural, que es el apalencado, el que se da para los montes, para la sierra, por ejemplo, aquí del Camagüey, del Najasa. Y ahí tenemos, en los documentos y en las investigaciones que he hecho, un ejemplo interesantísimo de cimarrón que, por ejemplo, se llamó Edesforo. Él era esclavo de la familia de los Cisneros, Manuel Vallaga de Cisneros, y él, cuando lo capturan, él dice: mi nombre es Edesforo. Y él hace todo un recuento desde el África hasta acá de forma interesante. Incluso advierte que fue un africano que tuvo toda una educación anterior vinculada a los griots, es decir, a los cantantes, a los que tenían la historia del África de forma oral, por la forma en que se recoge su discurso en esa defensa. Su defensa fue tal que a partir de él se bloqueó un tanto que se pudieran defender. O sea, tenemos ese cimarrón apalencado que huye a los montes, que tiene varios cimarrones, y este era capitán de cimarrones. O sea, huye lejos. Era como un líder, ¿verdad? Es un líder. Alaba multitudes. Aló multitudes de hombres y mujeres. Pero también tenemos el cimarronaje urbano. ¿Cuál es el cimarronaje urbano?
Y es allí donde el Camagüey se destaca en esa presencia del cimarronaje urbano y a la vez, contradictoriamente, en la historiografía, el Camagüey no está presente en la historia del cimarronaje como debiera. Porque como es una llanura y hay la concepción del que el cimarronaje debe ser siempre en el Palenque, pues entonces este cimarronaje urbano que se desarrolló en el Camagüey queda un poco a la saga de la historia del cimarronaje en Cuba. Pero en Camagüey tuvo una fortaleza importante, pues convivía, se camuflaba dentro de los negros libres y además también se prestaban y alquilaban cartas de libertad y asumían identidades falsas. Pues desarrollaron una inteligencia tremenda, podemos decirlo así. Una inteligencia para estar libre. Para estar libre. Incluso vendían, ahí están las actas capitulares, que vendían chocolate, vendían oro, allí precisamente en la Plaza de Armas, que hoy es el Parque Aramonte, y confundían a las autoridades. Muchas veces eran capturados, pero otras no. Pero también está el cimarronaje doméstico. ¿Cuál es el cimarronaje doméstico? Es aquel que se desarrolla dentro de la casa, donde recoge los expedientes, atrevida, contumaz y rebelde, contestan. Dice, contestataria, muy fuertes. Contestataria. Allí, por ejemplo, hay un caso de un esclavo que el dueño lo manda a barrer, pero era domingo. Y el esclavo dice, no voy a barrer porque yo no soy mujer. Esto le corresponde a las mujeres y hoy es domingo y no voy a barrer. Y el esclavo y el amo le da un fuetazo, está en el expediente, y él le quita el fuete y le da a su amo. Y se defiende. Y se defiende. Eso es un cimarronaje doméstico, porque se insubordina a las medidas o a los llamados que él cree que no debe ser, que no es justo. Y ejemplos hay muchos. Y también está el cimarronaje femenino, que el cimarronaje femenino tiene todas estas características, el rural, el doméstico y también el urbano. Es interesantísimo este tema. Bueno, pues realmente es muy interesante, debo decirlo así. Los amigos oyentes seguramente se han quedado como que motivados para seguir escuchando un poco más, pero bueno, debemos avanzar en el programa y yo creo que es válida el espacio para invitarla nuevamente con otros temas. Sabemos que el próximo día 25 se celebrará el Día de la Mujer Afrodescendiente y por supuesto tendremos un espacio acá en la televisión para hablar un poco más sobre este día, y qué bueno felicitarla nuevamente, Kesia, por estos estudios y por hablar con esa entrega, con esa pasión por estos estudios acá en Camagüey. Muchísimas gracias por venir y por ampliarnos tanto la cultura camagüeyana. Gracias por la referencia. Gracias a ustedes. Bueno,